¿Qué tal, chicos? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, Eh, profe. ¿Quieren que vayamos habilitando las cámaras mientras esperamos a los compañeros que se vayan uniendo a la clase? Bien, ¿tienen alguna consulta o algo que quieran charlar de los temas que vieron hasta ahora? ¿No tienen ninguna duda o alguna observación o algo, algún concepto que quieran aclarar? ¿Nada que preguntar, chicos? El bien jurídico tutelado del delito de la propiedad es la tenencia y la vida. ¿A qué te referís con eso? Sí, pero ¿y qué tendría que ver la vida en ese caso? Pero, ¿y en el robo cómo? eh, ¿A qué robo te referís? ¿Al del 165? Mirá, primero hablar de que es un delito contra la propiedad o tenencia es incorrecto, porque no es así. Cuando vos decís propiedad o tenencia, me suena a derechos reales. Y en realidad, cuando vos estudiás el bien jurídico tutelado y digamos, analizamos de manera específica el delito de hurto, que es la base para el delito de robo, ¿sí? Lo único que se modifica en el último caso son las dos formas comisivas de ejecutar el hecho, pero en definitiva el hurto y el robo comparten lo que es la base. ¿Sí? Exacto. El bien jurídico tutelado es el patrimonio. ¿Sí?
es el patrimonio, y nosotros vamos a tener distintas concepciones que fueron las que mencionamos en aquella famosa clase, que teníamos distintas concepciones que nos iban a definir lo que es el patrimonio. Cuando nosotros vemos el delito de hurto y analizamos cómo es que se afecta el patrimonio, entendemos que lo que se afecta es esa, no la tenencia en sentido de un derecho real, sino lo que se entiende es esa relación fáctica entre el sujeto y la cosa, ¿sí? Esa posibilidad que tiene el sujeto de disponer de la cosa materialmente. Porque si nosotros hablamos de disponer de la cosa en el sentido jurídico, entonces por ahí estamos hablando de otra cuestión. No, es una relación material. Después, siempre que ustedes estén ubicados en un bien jurídico tutelado y analicen esas figuras a ese concernientes, ese capítulo, el bien jurídico tutelado es el que dice el título del libro. ¿Sí? El título o el capítulo, en su caso. Si nosotros tenemos que nos dice, qué sé yo, delitos contra el patrimonio o delitos contra la propiedad, entonces el bien jurídico tutelado va a ser el patrimonio y la propiedad. ¿Sí? Que después, de manera indirecta, la conducta, ¿sí? Que después de manera indirecta la conducta afecte otro bien jurídico tutelado, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero el bien jurídico tutelado principal va a ser el que nos regula o el que establece el capítulo o título. Si tenemos otra propiedad tutelado, va a ser la propiedad o el patrimonio, mejor dicho. ¿Sí? Y secundariamente, como en el caso del 165, ¿sí? Como en el caso del 165, vamos a tener, por ejemplo, que además de verse afectada la propiedad o el patrimonio, ¿sí? tendríamos que esa conducta de manera secundaria afecta la vida de una persona. ¿Sí? De manera secundaria afecta la vida de una persona. Porque si nosotros dijéramos que es una figura penal que atenta contra la vida, entonces tendría que estar en el 79 y siguientes, no en el 164 y siguientes. ¿Sí? Después estaba viendo, había otra pregunta. Pero no sé a qué te referís. ¿Qué diferencia están entre los bienes tutelados con el dominio? ¿A qué te referís con esto? ¿El dominio no tiene que ver con el derecho, con uno de los derechos reales? Si nosotros decimos que, a ver, yo cuando dije que es un concepto de hecho, que es una relación fáctica a la que se afecta, es eso, no se afecta a ningún derecho. Porque si yo digo que lo que se está afectando con el delito de hurto es un derecho real, entonces voy a estar dentro de otras figuras penales. ¿Sí? Acá, no. Ahí te estás confundiendo lo que es ya de base el concepto. Si vos decís que el patrimonio es lo mismo que el dominio, entonces estarías reduciendo el patrimonio solamente a un pequeño número de casos que se podría dar. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro. El patrimonio es mucho más amplio. Por eso, pero no tiene nada que ver que sea cosa inmueble. No, estás confundida en la definición de patrimonio. ¿Sí? El dominio es un concepto que viene del derecho civil. Y el concepto del derecho civil no puede obligar, ¿sí? O no puede ser obligatorio para los tratadistas de derecho penal. Cuando vos definís patrimonio, vos lo tenés que definir en base a las distintas concepciones que yo les mencioné al principio.
vas a ver que por eso las concepciones que teníamos eran las concepciones económicas que definían el patrimonio en base a un concepto económico, la concepción jurídica que se define el patrimonio en base a un derecho, la concepción mixta y la concepción personal. ¿Sí? De hecho, en la primera clase, creo que lo que más resalté cuando hablamos de bien jurídico tutelar es que no podemos confundir el patrimonio con el concepto de dominio. ¿Entendés? Si a vos te preguntan bien jurídico tutelado y vos decís que es dominio, chao, ya está. O sea, la pregunta quedaría bastante, tendría que ser casi brillante lo que pongas después. Y esto no es una tontería. ¿Por qué? Y tampoco es hilar muy finito, porque si vos decís que el patrimonio es el dominio, entonces el robo se podría cometer solamente sobre aquellas cosas sobre las cuales yo tengo un derecho real. ¿Sí? Entonces, supongamos, de 100 supuestos, quizás si nosotros reducimos al concepto de dominio, tendríamos solamente 10 casos. En vez de tener 100, tendremos 10 casos. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Hola, profe, buenas tardes. Sí. Creo que fue el jueves, la última clase que tuvimos con Taza, y hizo mucho hincapié en conceptos de penal 1, pero como que el jueves hizo como muchísimos hincapié. ¿Usted recomendaría que le peguemos una repasada para el parcial? Porque por lo visto no sé yo sé que lo tendríamos que tener sabido, pero capaz que en el momento de parcial, cuando venimos estudiando penal 2, parecía que le pegó como una repasada bastante grande, como que lo tendríamos que tener sabido. No nos acordábamos muchas cosas. Primordialmente, yo no me acordaba muchas cosas de penal 1. Pero, por ejemplo, ¿de qué habló? Más o menos para que tenga una orientación. No me acuerdo. El otro día creo que había hablado, como que ya tendríamos que acordarnos no me acuerdo si de reincidencia y de otros institutos. Por ahí eran preguntas muy, muy específicas de penal 1. Y algunos que otros principios también muy específicos. Ahora no me acuerdo. Pero si venía... ¿No era el concurso de delitos? ¿Sí qué? Intercriminis me parece que era el concurso de delitos. Intercriminis. Sí, intercriminis. No, iter, o sea, sin la N. Iter, perdón. Ah, ahí está. Bien. Yo creo que lo que dijo Rodrigo, primero con el tema de la tenencia, de la reincidencia, por ahí tiene que ver porque él da un tema que es la tenencia de armas, que son los delitos de peligro. Y me parece que, si no me falla la memoria, en uno de los últimos párrafos se hace referencia a eso en la norma penal. ¿Sí? En uno de los últimos párrafos me parece que de la norma se hace referencia a la reincidencia o al tener antecedentes y demás, como una cuestión de agravamiento de la pena en la figura. ¿Sí? No sé si no me estoy equivocando, pero creo que quizás por eso la marcó en su momento. Ya le digo. Sí, el que registra antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas o se encontrare gozando de una excarcelación o sección de prisión anterior y portar un arma de fuego calibre será reprimido con prisión de 4 a 10 años. Esto está en el artículo 189 bis. Seguramente cuando mencionó eso del tema de la reincidencia, tenía que ver, o lo decía en relación a esto, porque lo que le vas a preguntar es qué crítica existe sobre esta norma. ¿Sí? Sí, ¿cómo puede ser que se valoren los antecedentes penales como una circunstancia a tener en cuenta para agravar la escala penal? Por eso les mencionó eso.
Y en general, y cuando habla de iter criminis, por otro lado, tiene que ver con el momento consumativo. Ustedes recuerden que el iter criminis es empezar la ejecución de un hecho delictivo. ¿Sí? Vieron que hay muchas figuras que, que son reprimidas penalmente en el momento en que se consuman, que previo a ello no se pueden reprimir. Pero hay otras que admiten que ese iter criminis sea reprimido penalmente, más allá de que no se haya logrado consumar la conducta. ¿Sí? Y bueno, el tema de concursos es fundamental que lo sepan. Yo creo que el doctor siempre les, digamos que los invita a que recuerden, ¿sí? O que refresquen estos conceptos. Porque por ahí en el parcial o en el examen se puede dar un supuesto en el cual tengan que acudir a estos viejos conceptos para no confundirse con alguna respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, la reincidencia tiene que ver con su constitucionalidad o no. La consumación va a tener que ver, si ustedes están analizando una figura de peligro, ¿sí? No van a analizar el iter criminis. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Después, el fecha del examen, ¿no? ¿Ya quedó la fecha del examen? ¿Es el 30? ¿O se modificó? Para el primero. Para el primero, a ver, y tenemos, a ver, ¿qué cae? Jueves, profe. Jueves primero. No, no es viernes. Viernes. Es viernes. Perdón, viernes. Igual 30 yo pensé que iban a ser más días. O sea, del 30 al primero mucha diferencia no hay. Pero bueno, hoy estamos dando una clase que es para la comisión 1 y 2, ¿sí? Yo creo que en la comisión 2 tenían que ver cohecho pasivo y cohecho activo. Eso en la comisión 1 ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Nosotros en esta clase lo que vamos a hacer es ver el delito de malversación de caudales públicos y peculado, ¿sí? A los chicos de la comisión 2 les recomiendo, porque estas clases se suelen grabar y se suelen subir, que busquen la clase de la semana pasada y ahí les va a aparecer la figura de cohecho que fue explicada, tanto de cohecho activo como de cohecho pasivo, ¿sí? Bien, y si no, en todo caso, si a los de la comisión 2 seguramente la semana que viene pueden unirse a la clase de la comisión 1 y podemos hacer un repaso rápido sobre el tema. Porque la realidad es que, o sea, nosotros estamos viendo la bolilla 23 y 24, y tiene muchísimas figuras y son, o sea, es una utopía tratar de llegar a cubrir todos los temas. No vamos a llegar. Estamos viendo lo que podemos y con el plazo que nos corre, ¿sí? Bien. Más allá de eso, ustedes siempre, chicos, siempre, más allá de que el tema no haya sido dado en clase, se puede llegar a tomar, ¿sí? Ustedes saben que la bolilla 23 ustedes saben que la bolilla 22, 23 y 24 son las que estaban previstas para este cronograma. Son las que estamos viendo hace 3 clases, ¿sí? Nuevamente remarco, más allá de que no se den, ustedes saben que la bolilla 22, 23 y 24 se cubrieron en estas últimas clases, en estas últimas 4 clases, ¿sí? Bien. Bien, nosotros vamos a arrancar con la figura del artículo 260 hoy. ¿Sí? Vamos a ver la figura del artículo 260. Lo primero que quiero que marquen, si tienen algún apunte ahí,
es que pongan malversación de caudales públicos no es lo mismo que peculado. ¿Sí? Yo pondría, qué sé yo, no sé, el signo igual y lo cruzaría. ¿Sí? Malversación no es lo mismo que peculado. Bien. Antes de entrar en tema, quiero sobre cohecho activo y cohecho pasivo, para los chicos de la Comisión 2. Ese es un tema que al titular le encanta tomar. ¿Sí? Yo he visto muchísimas veces que ha preguntado sobre cohecho pasivo, que es la figura de cohecho pasivo. O muchísimas veces ha preguntado sobre el cohecho activo. ¿Sí? Lo mismo que en delitos contra el patrimonio, extorsión es una figura que le encanta tomar. Yo las he visto un montón de veces. ¿Sí? ¿Qué sé yo? No sé. En 40 cuatrimestres, en 20 veces, en 20 oportunidades, he visto que se ha tomado cohecho. ¿Sí? Más o menos. Bien. Arrancamos con malversación de caudales públicos, que es el artículo 260. La figura del 260 nos dice que será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados. ¿Sí? Segunda parte del artículo dice, si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieran destinados, se impondrá además al culpable multa del 20 al 50% de la cantidad distraída. ¿Sí? Vamos de vuelta. Malversación de caudales públicos, artículo 260. Dice, será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diera los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieran destinados, se impondrá además al culpable multa del 20 al 50% de la cantidad distraída. Esta última parte sería, si se quiere, una versión agravada de lo que es la malversación de caudales públicos. ¿Sí? Bien. ¿Consideraciones en cuanto al bien jurídico tutelado? Ustedes me pueden llegar a decir que esta figura lo que protege es el patrimonio del Estado, ¿sí? El patrimonio de la administración pública. ¿Sí? Ustedes me pueden llegar a decir eso, pero en realidad no se está protegiendo eso. Lo que se protege, ¿sí? Lo que se protege en esta figura es que los bienes cumplan el destino al cual fueron asignados. ¿Sí? Que se cumpla con el destino al cual fueron asignados. Es decir, la administración pública entiende que si tenemos una determinada partida que estamos destinando, qué sé yo, al mejoramiento de computadoras, supongamos en el Banco Nación, ¿sí? Se entiende que esa administración pública o el buen ejercicio de administración pública va a depender de que la partida tenga el destino, ¿sí?, para el cual fue creada. Ustedes recuerden siempre que en la administración pública, cuando hablamos de caudales o efectos, tienen un determinado destino. Y este determinado destino fue asignado por ley, reglamento u ordenanza. ¿Sí? En el Banco Nación, un ejemplo, se destina para el mes de junio del año 2022, supongamos, o de julio, una partida de 500.000 pesos para que se arreglen las computadoras, ya que el sistema no está funcionando. Colapsa, se caen todas las operaciones, ¿sí? O supongamos, en un cuerpo legislativo, se destina la partida para arreglar las computadoras, porque se cae, se colapsa el sistema, no se puede trabajar y demás. Y el funcionario público
que tiene a su cargo esa partida, la disposición de esa partida, la asignación, ¿sí? El poder de disponer de esa partida, dice, no, dice, mira, en realidad prefiero que en vez de que se arreglen las computadoras, que se arreglen, qué sé yo, que se pinten los despachos, o que se arreglen las puertas porque se abren, o que se pongan cámaras de seguridad. Este funcionario público lo que está haciendo es darle un destino distinto para el cual fue concebido. ¿Sí? Nosotros decimos que algún autor puede llegar a decir que se protege lo que es el patrimonio del Estado. Esa es una posición minoritaria y que ha sido duramente cuestionada. Porque lo que dicen los autores es que si se protegiera el patrimonio del Estado, ¿se acuerdan de lo que yo les dije antes? Si se protegiera el patrimonio del Estado, esta figura tendría que estar en los delitos contra el patrimonio. ¿Sí? Sin embargo, esta figura está dentro de aquellas figuras que es lo que hace, que protegen la administración pública. ¿Sí? Vieron que nosotros a lo largo de esta clase se empezó hablando de un concepto de administración pública amplio, ¿sí? Que se decía que, bueno, que era que las instituciones desarrollaran y que llevaran adelante sus actividades de manera normal y de manera eficiente, ¿sí? Cumpliendo con los objetivos y las actividades sin ningún tipo de interrupción. Y después en cada figura eso se fue como acortando. Si bien se fue acortando siempre destinado al efectivo desarrollo de las tareas, se fue acortando en cuanto a la actividad que se protegía. ¿Sí? Nosotros decíamos en tráfico de influencias que lo que se protegía era la imparcialidad dentro de la función pública, para el normal desarrollo. En este caso, nosotros lo que decimos es que se protege que los fondos cumplan con la finalidad para la cual fueron concebidas. ¿Sí? Vamos a ver la estructura. Ustedes recuerden que, ya hablando con conceptos de derecho penal, que ustedes analizaron o vieron el derecho penal desde la teoría finalista, ¿sí? Desde una visión finalista, en el cual tenemos una conducta que es típica, antijurídica y culpable. En Penal 2 nos hemos centrado en analizar lo que es la tipicidad. ¿Sí? La tipicidad tiene el tipo objetivo y tiene el tipo subjetivo. A ustedes generalmente cuando les han hecho una pregunta, ustedes empiezan a analizar, primero, describiendo lo que es el bien jurídico tutelado para, digamos, limitar el ámbito de aplicación de la norma sobre la cual van a hablar, y después empiezan a desarrollar el análisis de la figura desde lo que es el tipo objetivo. Lo que es el tipo objetivo, ¿qué es lo que se desarrolla primero? Supongamos, podemos hablar de quiénes son los sujetos. Y en el caso de la malversación de caudales públicos del 260 vamos a tener una particularidad con el sujeto activo. ¿Cuál es? Que solo puede ser sujeto activo el funcionario público. Compatible solo con el dolo directo. ¿Cómo habías dicho, Sublerti? Delito doloso solo con dolo directo. Pero sobre el tipo, o sea, sobre el sujeto activo estábamos hablando. Funcionario público. Sí, funcionario público. Si yo te pregunto sobre el sujeto activo, y vos me decís es un delito doloso, guarda que ya está confundiendo lo que es el tipo objetivo con el tipo subjetivo. Sí. ¿Sí? Ese análisis que vos decís ya directamente entra en la segunda etapa. Nosotros ahora estamos hablando del tipo objetivo. El tipo objetivo, como dijo una de las compañeras, es sobre el funcionario público. Estamos hablando de quién puede ser el autor. Y en el caso va a ser un funcionario público, el autor. Ahora, ¿cualquier funcionario público? No. El funcionario público que tenga la capacidad de disposición y de custodia de los bienes de los que estamos hablando. Es decir, aquel que puede decidir sobre el destino de los fondos. Supongamos el gerente de una
o el director, mejor dicho, el director de una institución pública que recibe la partida, ¿sí? Que tiene un determinado destino, y este director decide darle otro destino. ¿Sí? En este caso, el director tiene la capacidad. ¿Sí? Cuando hablamos de director, yo hablo siempre de un funcionario público que tiene que tener la capacidad de disposición, de custodia, pero sobre todo de poder disponer de los bienes, de poder decidir el destino de los mismos. ¿Sí? Fíjense, será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diera los caudales o efectos que administrare, ¿sí? A efectos que administrare. Dentro de estos efectos que administrare estamos hablando de eso que les dije recién. La capacidad que tiene o la competencia, mejor dicho, para poder decidir sobre estos fondos. Que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados. ¿Sí? Bien. Definimos la competencia del funcionario público. Decimos cómo es el autor. El autor puede ser este, ¿sí? Que tiene que tener esta capacidad, que puede cumplir con esto, y en caso que no las tenga, no va a ser autor. ¿Sí? En caso de que no las tenga, no va a llegar a ser autor del delito. ¿Sí? Bien. La norma habla de efectos o caudales. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos recién del autor, ahora tenemos que ir al objeto sobre el cual recae la conducta, que son, ¿qué cosa? Los efectos o los caudales. Cuando hablamos de caudales, estamos haciendo referencia ¿a qué cosa? A toda clase de bienes. Cuando hablamos de caudales, estamos haciendo referencia a toda clase de bienes. Y van a ver que los autores dicen que cuando hablamos de efectos, estamos hablando de documentos del Estado. ¿Sí? Documentos, algunos autores que los relacionan con documentos de crédito, ya sea nacional, provincial o municipal. ¿Sí? Bien. Dentro de esto, ya, dentro de este concepto que estamos analizando, que es el objeto, que son los caudales, que son los bienes que tienen un determinado valor, exacto, el dinero también entraría dentro de lo que son caudales. Toda cuestión que tenga un valor patrimonial entre lo que son los caudales. Y dentro de los efectos entrarían todos esos documentos que yo les mencioné. ¿Sí? Bien. Dentro de estos elementos lo que tenemos que analizar también es el carácter que tienen estos caudales o efectos. ¿Sí? Van a ver que hay una posición restringida en cuanto al carácter de estos caudales o efectos que dicen que quedan excluidos aquellos que son utilizados por el Estado para operaciones comerciales. ¿Sí? Esta es una posición restringida. Dicen, no, dentro del concepto de caudales o efectos no quedan incluidos aquellos que tienen efectos comerciales o que son desarrollados en operaciones comerciales. ¿Sí? Otra posición mucho más amplia, que es la tesis de la pertenencia, dice no, caudales o efectos son todo lo que pertenecen a la administración pública. ¿Sí? Caudales o efectos son todo lo que pertenecen a la administración pública, y en este caso no se va a hacer ningún tipo de distinción. Un ejemplo de lo anterior, como para que tengan imagen, para que tengan una noción de lo que yo digo cuando caudales o efectos son aquellos que no son utilizados en un giro comercial. Supongamos que el Estado tiene una determinada partida de dinero, ¿sí? No sé, destinados a la compra de bonos o destinados a la inversión de acciones por parte del Estado. ¿Sí? Para la primera tesis que yo les mencioné, estos fondos no podrían ser considerados dentro del concepto del 260 de caudales. Entonces, si yo estos fondos que me entregaron a mí para que yo los invirtiera en comprar acciones extranjeras de una empresa extranjera, si yo no les destino a ese, no les doy ese destino,
Para la primera posición no sería malversación de caudales públicos. Para la segunda posición, que es la que admite la mayoría y la que aplican casi todos, sí sería una malversación de caudales públicos. ¿Por qué? Porque estos fondos que me dieron a mí para que yo invirtiera, o para que comprara acciones, lo que fuere, ¿sí?, pertenecen al Estado. Entonces, como pertenecen al Estado, ¿sí?, son sujetos de ser entendidos como caudales o efectos. Esta segunda teoría se llama la teoría de la pertenencia. La primera teoría se conoce como la tesis del riesgo, ¿sí? Disculpe, doctor. No, Sí. no escuché bien. Dijo la primera teoría, ¿cómo? Se llama la tesis del riesgo, ¿sí?, y la segunda la de la pertenencia. La tesis. Una cosa que yo no sé si se los mencioné recién, todos estos caudales o efectos tienen que estar destinados, tienen que tener un fin determinado. ¿Sí? Por ejemplo, hace muchos años se dio como para que vean un ejemplo, a ver, había una pregunta de un compañero, a ver qué. Funcionario público, también sería un traslado de inversión. Ojo que extranjera va con X. Perdón que marque la corrección, pero en los exámenes los docentes, o sea, sobre todo el titular, le prestan mucha atención a los errores ortográficos. Decía, todos estos caudales o efectos públicos tienen que estar destinados a un fin. Y como yo les mencioné antes, eso se hace por una ley, supongamos la ley de presupuesto, se hace por una ordenanza, ¿sí?, o se hace por un decreto, supongamos un decreto con facultades extraordinarias en un determinado caso, ¿sí? Hace muchos años, por ejemplo, se dio un supuesto en el cual se había dispuesto una partida en el Banco Nación para que se arreglara una puerta, ¿sí? El dinero fue recibido en el Banco Nación. Y lo que hizo el gerente del banco fue ese dinero destinarlo para, o sea, darle otro destino. El destino fue arreglar una computadora, ¿sí? O sea, la partida fue asignada para arreglar una puerta y en el momento en que llegó el dinero, lo que hizo el funcionario público fue decir, no, mirá, entre arreglar la puerta y arreglar la computadora que no funciona, arreglemos la computadora, ¿sí? Se arregló la computadora, pero la conducta terminó constituyendo la figura del artículo 260, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y con este ejemplo lo utilizo para lo siguiente. Que la conducta se consuma en el momento en que los fondos se distraen o se les da un destino distinto, ¿sí? Se les da un destino o se les da un destino distinto por el cual fueron concebidos, ¿sí? Y no se requiere un daño material o un daño al funcionamiento de la administración pública. En la figura básica, ¿sí? Fíjense cómo dice la norma. El funcionario público que diera los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella o que estuvieran destinados. Yo con darle un destino distinto, yo ya consumé la conducta, y ahí entra la consumación. Supongamos que si de ello resultara el daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieran destinados, y se va a dar una figura agravada. Pero para que se dé la figura agravada de la malversación de caudales públicos, tiene que haber un daño o un entorpecimiento. En el caso del Banco Nación, supongamos que la partida, imaginemos nuevamente que la partida estaba destinada
estaba destinada a arreglar el sistema informático de la central de San Martín y Córdoba. ¿Sí? Y el dinero era necesario para eso porque el sistema se caía, no se podía atender normalmente, el banco estuvo sin computadoras durante una semana, los préstamos empezaron a caer, no se podían hacer reclamos, o sea, que ese sistema entorpecía el funcionamiento del Banco Nación. ¿Sí? Supongamos, me giran las partidas para arreglar las computadoras y el sistema informático. Y yo en vez de arreglarlo, digo, no, antes que arreglar las computadoras me parece que es necesario que pintemos el hall del banco, porque está bastante sucio o porque las paredes están despintadas. Esa distracción de fondos, ¿sí? Esa distracción de fondos sí repercute en el funcionamiento. ¿Sí? O supongamos que el sistema de computadoras y el sistema informático funcionaba bien, pero tenía 2 semanas de funcionamiento y si no se hacía el mantenimiento necesario, el sistema iba a colapsar, ocasionando un daño irreversible sobre el sistema informático. Entonces, para evitar que ese daño irreversible se produjera, se giran las partidas y la persona, el funcionario público encargado y con competencia de disponer esas partidas, decide darle otro destino. ¿Qué pasó en este ejemplo que yo les estoy dando? Como se les dio otro destino, el sistema informático colapsó y se dañó, supongamos. Generando un daño irreversible, que se necesitó crear otro sistema informático o otra base de datos. ¿Sí? Ese ejemplo que yo les estoy mencionando es un ejemplo que puede ser entendido como la figura acabada básica de la malversación de caudales públicos. Bien, ya les hablé de la consumación. La figura del 260 admite la tentativa, chicos. ¿Sí? Les hablé del funcionario. Algunos autores hablan de que se puede admitir la participación en estas figuras. ¿Sí? Supongamos, vamos a tener un ejemplo que se puede dar que un funcionario no tenga esa capacidad o esa competencia de disponer del destino de los fondos, ¿sí? Y así todo asigna o entrega una partida a otro funcionario. Este funcionario que entregó esa partida no tenía la competencia, no tenía las competencias necesarias para disponer de esos fondos, ¿sí? Este funcionario puede incurrir ¿en qué? En un abuso de funciones. ¿Sí? Puede incurrir en el delito de abuso de sus funciones. ¿Sí? Bien. La acción típica en esta conducta, ¿cuál es? ¿Cuál es la acción típica en el 260? Destinar a unos caudales, a unos efectos, una aplicación que no era la establecida, o el destino que tenía que tener. Yo diría más bien... ¿Entorpecimiento del servicio? No. Dar una Diere o aplicación administrar son los verbos típicos, ¿o no? ¿Cuál? Diere o administrare. No. O sea, ¿Resultable? tanto como Facundo como Rodrigo dijeron destinar o diere, ¿sí? Pero en el caso de Rodrigo no es administrare. La primera parte sí estaría bien, pero no es administrare.
¿Sí? No sé si me explico. No, está bien, solo diere. Fíjate que la conducta típica es darle a los caudales o efectos que administrar una aplicación diferente de aquella a la que están destinados. ¿Sí? Entonces, si a mí me pregunto, yo lo que tengo que entender cuando hablo de malversación de caudales públicos es que es aquella conducta por la cual el funcionario público le da, ¿qué cosa? ¿Qué le da? Una finalidad diferente. Le da una finalidad diferente, ¿sí? O distinta de aquella para la cual fueron destinados ¿a qué? A los efectos o caudales públicos. ¿Sí? Bien. En cuanto a la culpabilidad, es una figura de dolo, ¿no? Sí, profe. Es una figura dolosa, ¿sí? De dolo directo. En algún supuesto se puede entender que podría darse un caso de dolo eventual, pero ya con el dolo directo, esto es más que simple, ¿sí? Recuerden siempre cuando ustedes hablen de dolo, cómo lo tienen que construir. Conocer y voluntad. El sujeto conoce que estos bienes, estos efectos o caudales públicos que él administra, tienen un determinado fin o un determinado destino, y a pesar de conocer eso, tiene la voluntad de darles un destino distinto para el cual fueron concebidos, o la finalidad que ellos tenían, estos bienes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta, chicos, sobre esto? ¿Ninguna? Vamos a la figura grabada, recuerden que era la que les mencioné, si se provocara el daño o este entorpecimiento, ¿sí? El peculado lo vamos a encontrar en el artículo 261. El 261 dice que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años, fíjense cómo cambia la escala penal. En el artículo anterior teníamos 1 mes a 3 años. En este artículo tenemos de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua. Ya tenemos una escala penal que nos va marcando el camino de la figura. Nos está diciendo de entrada, esto no es lo mismo que la figura del 260. ¿Sí? El funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. El funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. A grandes rasgos, ¿qué diferencia hay entre esta figura y la anterior? En la anterior el destino era dentro de la administración pública y en esta es para, en teoría se la quedaría el funcionario, donde había Beneficio propio sería. del funcionario público. Exacto, en realidad la primera gran diferencia que nosotros notamos es que en el supuesto del 261 los caudales o efectos salen de la administración pública. ¿Sí? En el 261 estos efectos o caudales públicos salen de la administración pública. En el caso anterior no, se mantenían dentro de la administración pública, pero se les da un destino distinto de aquel que tenían. ¿Sí? Por ley, por la ley de presupuesto, por ordenanza, lo que fuera. ¿Sí? En el 260, remarco, los bienes se encuentran dentro de la administración pública. En el 261, estos bienes son sustraídos de la administración pública. ¿Sí? Bien. Disculpe. ¿Será reprimido? Sí. ¿Sustracción se lo entiende como apoderación, como apoderamiento legítimo, como la figura de hurto o no? No. No. De hecho, si
Si vos en el delito de hurto, ¿sí? Si en el delito de hurto ponés que hubo sustracción, está mal. ¿Sí? No tienen comparación ni siquiera desde el punto de vista de cómo funcionan. ¿Por qué? Porque vos en el apoderamiento, el sujeto, ¿qué es lo que hace? Apoderarse. ¿Sí? Se apodera de una cosa mueble. Se apodera de la cosa mueble. En la sustracción la saca. No importa para qué, la saca de la órbita de la administración pública. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. En cuanto al bien jurídico tutelado, se ha sostenido que lo que se protege es nuevamente el normal cumplimiento de la función administrativa, ¿sí? Más que nada en lo que es lo patrimonial del Estado, y protegiendo esta incolumnidad o esta seguridad del patrimonio estatal o de los bienes públicos estatales. ¿Sí? En el bien jurídico tutelado de la norma del 271 se protege esto. La administración pública, pero más que nada la protección de los bienes del Estado. ¿Sí? La acción típica, dijimos que es, ¿qué cosa? Sustraer. ¿Sí? D'Alessio lo define como, sustraer, dos puntos si quieren poner la definición de D'Alessio, como extraer o quitar los bienes de la tenencia en la esfera administrativa en que ellos han sido colocados por las leyes, reglamentos u órdenes. ¿Sí? ¿Se lo dicto de nuevo? Para D'Alessio, sustraer significa extraer o quitar los bienes de la tenencia en la esfera administrativa en que ellos han sido colocados por las leyes, reglamentos u órdenes legítimas. Mirá, y acá justamente está lo que preguntaba el compañero. D'Alessio dice que no se trata indispensablemente de un apoderamiento o de una apropiación, puesto que no es necesario que la gente actúe con el ánimo de hacer penetrar el bien en su propia esfera de tenencia o en la de un tercero. ¿Sí? Vos acordate que las normas a veces son claras con algunas cuestiones. Vos, la consumación o la conducta ya se queda abarcada con sustraer. Y sustraer implica eso, sacar de la esfera de custodia, ¿sí? Sacar o extraer de un lugar. En el secuestro extorsivo, nosotros, ¿qué teníamos? Cuando hablamos, sustracción de la persona, ¿no? ¿Sí? Y esa sustracción en la figura del 142 bis no implicaba la custodia. Y en este caso, salvando las distancias, y más allá del paralelismo que traté de entablar, la sustracción no implica otra cosa. Implica sustraer, quitar, sacar, extraer. Nada más que eso. ¿Sí? Bien. Nuevamente los objetos a los cuales... Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, le iba a hacer una consulta, doctor. Porque yo estoy leyendo de Bonpadre, ¿vio? Sí. Y ¿De cuál libro dice de el delito? ¿De qué libro de Bonpadre? Porque hay la última edición del 2021, que es un solo tomo, es bastante resumida. Este es el 2012, dice. Sí. No, la última es del 2021. ¿Puede andar? Sí. No lo escuché. ¿2021? 2021. Porque este dice el delito consiste en sustraer los caudales o efectos públicos. Conducta que para algunos autores equivale a una apropiación de caudales o efectos públicos que se administran, perciben o custodian. Sí. Pero la posición que estaríamos bien. Yo te cité la edad y en general la propiedad. Vos fíjate qué dice Bonpadre, para algunos autores. ¿Sí? Ahora, fíjate qué sigue diciendo Bonpadre ahí. A ver si adopta una posición. No, después ya dice objetos del delito. Pero el párrafo en la construcción tiene que haber dicho, a ver, ¿qué significa la sustracción para Bonpadre?
Dice, consiste en sustraer los caudales, efectos públicos, conducta que para algunos autores equivale a una apropiación de los caudales o efectos públicos, que se administran, perciben o custodia. En nuestra opinión, tanto puede darse el delito apropiándose de los caudales o efectos públicos, esto es con animus rensivi habendi, para incrementar el patrimonio o darse gustos caros. ¿Gustos Como caros, dice? quitándolos o separándolos de la custodia de la administración. Bueno, Bompadre en este caso está en una posición minoritaria, porque la mayoría sostiene lo que dice D'Alessio. La sustracción no necesariamente implica el apoderamiento. De hecho, significa, o sea... Claro. Por eso le pregunto, está desactualizado, me parece. En esto voy a hacer lo que es una interpretación del eje lata. Si el legislador hubiera querido poner apoderamiento, lo hubiera puesto. Sin embargo, puso sustracción. En el 162 y en el 164, cuando quiso poner apoderamiento, lo puso. Sí, sí. Y además el apoderamiento implica algo más. Cuando ustedes analizan esto en abstracto no hay ningún problema, pero cuando nosotros lo queremos volcar a la realidad, ¿sí? Que supongamos que se nos presenta un caso o una circunstancia que tiene que ser analizada bajo estas normas, si nosotros le ponemos un montón de requisitos que no surgen de la ley, después las normas terminan siendo inaplicables. ¿Sí? Terminan siendo inaplicables y en un hecho que claramente podría ser un peculado, vos lo tenés que terminar absolviendo porque por ahí el sujeto no se apoderó de la cosa. Lo único que hizo fue sustraer los fondos. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Los objetos materiales, recuerden lo que dijimos de lo anterior. Caudales o efectos públicos. Ya hice la mención en lo que significaba cada uno de ellos. ¿Sí? Este autor, el autor es un funcionario público y tiene facultades especiales. De acuerdo a lo que dice que este artículo es un poco más específico con esto. Es el que lo administrare, la percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo. Es decir, este funcionario público administra, custodia estos bienes en razón de su cargo. ¿Sí? ¿Cuándo se consuma el hecho este? Cuando sale el patrimonio del Estado, de la administración pública, los caudales o los efectos, ¿puede ser? Exactamente, la conducta del peculado se consuma cuando los bienes, mejor dicho, cuando los caudales o efectos son sustraídos de la administración pública. ¿Sí? Cuando los caudales o efectos son sustraídos de la administración pública. Esta sustracción necesita una afectación patrimonial. ¿Qué opinan ustedes? Para el Estado sí, debiera importar una afectación patrimonial, ¿o no? ¿Alguno tiene una posición contraria a lo que dice Rodrigo? El que dice no, ¿por qué? No, yo estoy de acuerdo. Con cuál hay dos posiciones, una que dice que sí y otra que dice que no. Sí, ya son caudales y son efectos, pero la pregunta es otra, ¿se requiere una afectación del patrimonio para que estemos en presencia del peculado y su consumación? Pero ¿cómo sería que si le quitan bienes no habría afectación? O sea, sí. ¿Cómo podría darse eso?
Ya. patrimonio disminuye lógicamente. Pero ¿cuál es la proporción que disminuye? ¿Cómo cuál es la proporción? Y supongamos que si vos del Estado sacás o distraés 5.000 pesos, vamos a poner un número irrisorio. Sí. ¿Eso repercute en el presupuesto nacional anual? ¿Afecta ese patrimonio? Bueno, sí, depende del principio de insignificancia. Ahí no, parecería que no afecta. No, yo no digo, o sea, yo te lo tiro para ese lado para que veas qué complejidad puede tener hablar de una o de otra posición. Claro, como el ejemplo del supermercado, el que saca un sachet de leche, si hay daño bien jurídico, ¿a eso te referís? Claro, en ese caso parecería que no. Si es muy poco, parecería que no. Yo sigo manteniendo Afectación al patrimonio. Yo sigo manteniendo que sí, que tiene que haber sido sí una lesión patrimonial en el Estado, por más que sea un monto irrisorio. Mira, la mayoría de los autores dicen que no porque, primero, en primer término, la norma no lo exige. ¿Sí? La norma dice que tiene que haber una sustracción. Ya con eso se consuma. Si vos decís que a esta sustracción tiene que haber una lesión patrimonial o un detrimento patrimonial, ya es un requisito más que vos le estás agregando. Supongamos que yo distraigo o saco del patrimonio, sustraigo una X cantidad de dinero el día lunes. ¿Sí? El día miércoles o el día jueves a la noche salta que falta esa cantidad X de dinero, ¿sí? Y yo el viernes a la mañana la vuelvo a depositar. Y ahí, ¿cómo lo resolvemos? A vos te llega que yo lo deposito el viernes a la mañana y el viernes a la tarde se descubre que yo soy el funcionario público que estaba encargado de esos fondos. ¿Sí? Yo soy abogado del defensor. Y digo, no, mi cliente con su conducta no ha afectado el patrimonio del Estado. Fíjense que existe la misma cantidad de dinero que tendría que haber estado el día lunes. Sí, es verdad, se la llevó, pero el patrimonio del Estado no está afectado. Sí, ahora entendí. Pero el bien jurídico es la administración de justicia, no es el patrimonio. Entonces ya estaría consumado. Pero ¿y qué tiene que ver la administración de justicia acá? Y la conducta del funcionario público. No importa si el patrimonio no se vio perjudicado. Pero acá estamos analizando otra cosa. La administración de justicia está en otro tipo penal. Claro, es la administración pública es. Estamos analizando, sí, la administración de justicia también está dentro de lo que es la administración pública, pero tiene una figura específica. Sí, la administración pública quería decir. ¿Sí? En este caso, a ver, Rodrigo, defende tu posición. No, perdón, no quiero hacer cagadura. En todo caso, el día lunes habrá una reparación del daño, pero yo creo que en el momento que está la sustracción, hay una lesión patrimonial, que después se repara el día lunes, pero durante un fin de semana hay una sustracción que causa una lesión patrimonial en ese momento. Voy a ser medio criollo, si salta la ficha antes, que falta una determinada cantidad de dinero, se enteraría el Estado o la justicia se enteraría antes que hay una lesión patrimonial, o si se necesitara el dinero antes. Pero el lunes, en todo el caso, lo que hay es una reparación del daño. No es que no hubo afectación. Es una manera de verlo. Perdón si estoy equivocado. No, es esgrimiste buenos fundamentos para sostener tu posición. Pero yo lo que te digo es que en general los autores no requieren una lesión al bien jurídico, no requieren una lesión patrimonial para hablar de esta figura consumada, sino que con la sustracción alcanzaría. ¿Sí? Y yo creo que tiene que ver más que nada, ¿por qué? Porque hablar de una lesión patrimonial a las arcas del Estado es muy difícil. ¿Sí? Porque vos tenés que empezar a cuantificar cuánto esa distracción de fondos implica una afectación a ese patrimonio. Si estamos hablando de $1.000 millones, sí, no tenemos ninguna duda. ¿O no?
No tenemos, Perdón, no tenemos ninguna duda que esa es una conducta que tiene relevancia. Ahora, si lo que se está sustrayendo es irrelevante, ¿sí? Y ahí van a estar los que te van a decir, mirá, el concepto de patrimonio tiene que ser analizado en su conjunto y por ahí lo que sustrajo esta persona y no es suficiente para afectarlo. Otros te van a decir, pero ¿y qué es afectar el patrimonio? ¿Cómo lo evaluamos? Quiero retrucar con los argumentos que postuló usted. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el funcionario público tenía en su esfera ¿cómo es? En su esfera de guarda, cinco palos verdes. Y se lleva, en vez de llevarse 5.000 pesos, se lleva 2 palos verdes el viernes y los devuelve el lunes o martes. O se lo lleva el fin de semana largo, justo que pasó. Se lo lleva el jueves, generó intereses y el martes los devuelve. Y se quedó con los intereses, por ejemplo. Ahí tampoco, se supone que tampoco habría una lesión patrimonial. Sin embargo, es claramente ilegítima. Y yo te vuelvo a retrucar. Para mí, en el momento que sustrae, ya se consumó el delito. No importa si se llevó 10, 100 o 1000. A mí no me importa si después lo entrega o no. En el momento que sustrae, ya está consumado el delito. ¿Entendés? Yo a la figura penal no le meto un requisito que no tiene. No, tal cual. Pero era la misma postura que habías planteado hoy. Con una persona que se lleva 5 lucas y las devuelve el lunes. ¿De qué? Era la misma postura, los mismos argumentos, ¿Cuál? digamos, que te habían planteado hoy. Sí, ¿qué pasa? Que uno se lleva 5 lucas y las devuelva el lunes, por ejemplo. No, pero pará, eso yo lo utilicé para mostrarte el ejemplo que estabas utilizando vos. No es una posición que yo suscribiera. Ah, ok. ¿Entendés? O sea, yo te lo mencionaba como ejemplo para que vieras lo complicado que puede estar definir una afectación al patrimonio del Estado. ¿Entendés? Porque ahí vas a tener que entrar a definir, ¿pero qué es? Nosotros hablamos de afectación al patrimonio. Supongamos que decimos que se necesita la afectación al patrimonio del Estado. Y atrás de eso te van a decir, ¿y qué es afectación? ¿Cómo se afecta? ¿Está afectado o no está afectado? 10.000 pesos lo afectan, 100.000 pesos lo afecta, ¿cuánto es lo que lo afecta? ¿Entendés? Claro, sí, es de imposible redacción. En algunos casos no va a haber ningún tipo de problemas, pero en algunos supuestos se ha planteado y se ha dicho, un plan social de 200 pesos, ¿sí? No puede afectar. Ahora, cuando el funcionario público tiene un plan social acá, después tiene otro allá, después tiene, ¿entendés? Es difícil definirlo. Por eso creo que fíjate que en la figura anterior, ¿qué es lo que, para grabar la conducta, qué es lo que puso? ¿Qué es lo que se puso? Causarle un daño o un entorpecimiento. No habló de afectación al patrimonio, sino que habla en el sentido de afectación o daño que tiene que ver con un entorpecimiento de la administración pública. ¿Sí? Igual, repito, la mayoría de los autores entienden que la sustracción queda consumada con extraer los fondos o sustraer los fondos de lo que es la administración pública. Imagínate, este es el funcionario público. Es un funcionario, vos pensarlo de esta forma, es un funcionario público que se está llevando caudal de la administración pública. Es un funcionario público, supongamos que el día viernes se lleva 10.000 pesos a la casa porque tiene ganas de hacer un asado el domingo. Ya el solo hecho, vos agregale este dato. Como todo funcionario público, es un sujeto sobre el cual se deposita una confianza. El Estado sobre los funcionarios públicos deposita una confianza. Y en este caso, este sujeto, además de afectar a la administración pública a través del 261, porque está atacando lo que es la incolumnidad de los bienes del Estado, ¿sí? Además de eso, también está defraudando la confianza que le fue depositada. ¿Sí? Bien. Con referencia al autor, el autor es nuevamente un sujeto calificado.
¿Qué quiero decir con esto? Que es el funcionario público que tiene las competencias a las cuales hace referencia la norma. En cuanto a la culpabilidad, es una figura de dolo directo. Nuevamente se requiere lo que es el conocimiento, ¿sí? Y la voluntad. Claro, cuando hablamos de sujeto pasivo, en este caso, en realidad, siempre va a ser la administración pública, ¿sí? Pero vieron que los autores no lo individualizan porque no hay un sujeto entendido como persona, sino que lo que hay es un sujeto ideal que es la administración pública en este caso. ¿Sí? Bien. Que sea la pena funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Este segundo párrafo fue incorporado, ¿sí? Para subsanar la deficiencia que tenía la primera norma, la primera parte del artículo. ¿Por qué? Porque vieron que los objetos sobre los que recae la primera parte hace referencia a ¿qué? A caudales y efectos, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de caudales, ¿qué entendíamos? Que eran aquellos bienes, supongamos el dinero y demás. Y cuando hablamos de efectos dijimos que eran documentos, ¿sí? Documentos, títulos de crédito. Ahora, yo les muestro el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un funcionario con una alta jerarquía dentro de la administración pública, ¿sí? Y que tiene empleados que están destinados en el lugar donde trabaja a realizar el mantenimiento, ¿sí? De las oficinas. Están pura y exclusivamente destinados a realizar el mantenimiento. Este destino está ordenado por una ley, por un nombramiento, ¿sí? Por una ordenanza o lo que fuere. O sea, el destino de los servicios y las funciones de estas personas surge de una norma. Ahora bien, este funcionario público dice, no, ¿sabes qué? La casa de fin de semana que tengo le falta que se pinte todo el interior, las habitaciones están despintadas, descascaradas, ¿sí? Se tiene que arreglar y demás. Lo que hace este funcionario público es decirle a ese empleado que le vaya a trabajar a su casa los días miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Antes de la reforma, esta conducta quedaba fuera del tipo penal. No encuadraba en el 61, el 261 primera parte. ¿Por qué? Porque esta conducta, o el objeto sobre el que recaía esta conducta, no podía ser considerada ni como efectos ni como caudales. Es de ahí que se incorpora el segundo párrafo, ¿sí? Que nos dice que será reprimido con la misma pena el funcionario que emplear en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública. Esta es una conducta, vamos rápido chicos, es una conducta en el aspecto subjetivo dolosa, ¿sí? Nuevamente conocimiento y voluntad. La conducta se consuma en el momento en que se desvían estos trabajos o servicios pagados por la administración pública, ¿sí? Los autores dicen que no existe ninguna dificultad para entender que se puede dar un caso de tentativa, ¿sí? Autor, funcionario público que tiene las competencias necesarias, como en las normas anteriores, ¿sí? Y bueno, y la acción típica es distraer estos trabajos o servicios. ¿Alguna consulta? ¿Tienen algo, chicos? ¿No tienen ninguna duda, chicos? Bueno, si no tienen dudas, llegamos hasta acá con la clase. Cualquier consulta que ustedes tengan,
ustedes me mandan un correo y yo lo contesto, ¿sí? Y la semana que viene vamos a tratar de seguir con la bolilla 24. Recuerden que estas clases se vieron, que creo que con Romina vieron atentado contra la autoridad, desobediencia, ¿sí? Eso es la bolilla 22. Después vieron la bolilla 23 conmigo, que ya vimos cohecho, tráfico de influencias, hoy vimos malversación de caudales públicos. La semana que viene deberíamos ver negociaciones incompatibles, exacciones ilegales. Y bueno, vamos a llegar hasta donde podamos. Pero ustedes tienen que saber que por su cuenta tienen que ver la bolilla 24, 23 y 22, sumadas a las que vimos anteriormente. ¿Sí? Tienen un montón de temas en el examen. A mí me están haciendo una pregunta. Puede ser, sí, porque en realidad, o sea, este tema, los que damos clase los martes, son temas que arrancamos a dar este cuatrimestre. Los temas que nosotros damos con anterioridad están todos subidos al campo, que son, creo que yo les subí todo lo que es lo de patrimonio y delitos contra la libertad. Y el doctor Bianchi le subió, creo que asociación ilícita y algunas figuras, ¿sí? Antes de lo que fue este cuatrimestre, cada uno fue subiendo los temas que daba. Yo voy a ver si les puedo tratar de armar algún apunte como para subirles sobre estos, ¿sí? Pero si no, en general están los libros que ustedes están utilizando. Eso no hay ningún tipo de problemas. Y algunos libros o algunos manuales de derecho penal están subidos a la red. Qué sé yo, si ustedes buscan DONA, está todo escaneado y está subido en internet. ¿Sí? O algún otro manual un poco más resumido, porque DONA creo que son como 6 o 7 tomos. ¿Alguna pregunta, chicos? Otra cosa, les aconsejo que si una pregunta, que la mano tienen, el examen ya está cerca, ¿sí? No tienen mucho tiempo más. Porque si es el primero, o sea, es el viernes que viene, tiene una semana y media, así que aprovechen este tiempo que les queda, ¿sí? Bueno, si no tenemos nada más, los dejo y buena semana, ¿sí? Saludos, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.